Episodio 1. La voz en la piedra. Dicen que el silencio de una tumba puede guardar secretos más antiguos que la fe. Y esa noche, en las colinas olvidadas de Segovia, el silencio habló por primera vez. El padre Elías Romero sostenía una linterna temblorosa mientras descendía por el túnel recién abierto. El aire olía a tierra húmeda y hierro oxidado. Cada paso resonaba como un rezo interrumpido. Los arqueólogos habían descubierto una cámara sellada con símbolos desconocidos, una cruz invertida inscrita dentro de un círculo dorado, y sobre ella, una frase casi borrada. Aquí habló Dios. Elías no creía en supersticiones. Había servido en misiones donde la fe se desangraba en nombre del poder. Pero algo en esa piedra lo observaba. «Padre, ¿puede bendecir la entrada?», preguntó una de las arqueólogas, con los ojos cargados de miedo. Elías asintió, aunque su voz titubeó al pronunciar las palabras del ritual. Cuando terminó, un eco profundo recorrió la cámara, como si la piedra hubiera repetido su oración, palabra por palabra. Las luces parpadearon. Un viento frío cruzó el túnel, aunque no había aberturas. De pronto, un grito. El monje Fray Mateo, que vigilaba el acceso, cayó de rodillas y señaló la pared. «Está rezando. La piedra está rezando». Todos escucharon. Desde el interior de la tumba, una voz femenina murmuraba en latín, un Padre Nuestro al revés. Las velas se apagaron solas. Elías sintió como algo invisible le apretaba el pecho. «¡Salgan todos!», ordenó, mientras el aire se volvía denso, como si la tierra respirara. El eco no cesaba. Era un rezo sin boca, sin cuerpo, repitiéndose en un ciclo eterno. Esa noche, en el campamento, nadie durmió. Fray Mateo, con los ojos en blanco, seguía murmurando. «Y no nos libres del mal». Elías lo observó desde lejos, con el crucifijo en la mano, intentando convencerse de que lo ocurrido era una ilusión sonora, un fenómeno físico. Pero cuando examinó su Biblia, encontró algo que le heló la sangre. Entre las páginas, había una fina capa de polvo de piedra, y sobre el texto del Génesis, 3 palabras escritas con ceniza. «Yo hablé primero». Esa madrugada, los cencerros del pueblo cercano repicaron sin viento. Elías levantó la vista hacia la colina, donde la tumba aún abierta parecía exhalar un tenue resplandor dorado. Y por un instante, juraría haber escuchado su propio nombre susurrado desde dentro. «Elías». Nadie más lo oyó. Pero él supo, en ese momento, que aquello no era un eco del pasado. Era una llamada. Y venía de Dios, o de algo que había aprendido a hablar como él. Episodio 2. El manuscrito sellado. El amanecer llegó sin canto de pájaros. Solo un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. El padre Elías se encontraba frente a la entrada sellada de la tumba, que ahora parecía viva. La piedra respiraba. Cada grieta exhalaba un calor seco, casi humano. Los arqueólogos querían detener la excavación. Elías, sin embargo, sentía una urgencia que no podía explicar. Si realmente Dios habló aquí, pensó, entonces alguien debe escuchar su palabra otra vez. Avanzó con una lámpara de aceite, cruzando la oscuridad hasta el corazón del sepulcro. El aire olía a incienso antiguo y sangre seca. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un rollo envuelto en tela de lino ennegrecida. El sello era de oro y cera roja, con el mismo símbolo que había visto en la piedra, una cruz dentro de un círculo. Elías lo sostuvo entre las manos. Al contacto, un escalofrío le subió por los brazos, y juró escuchar un susurro tenue, como si alguien rezara desde dentro del pergamino. El sello se rompió solo. Dentro había un manuscrito, escrito con tinta oscura, o quizá con algo más denso. Las letras eran irregulares, como si hubieran sido grabadas con dolor. El texto comenzaba así: «Yo hablé, y el mundo se quebró». Elías tragó saliva.
La lengua era aramea antigua, pero las palabras parecían resonar directamente en su mente, sin necesidad de traducción. Leyó en voz alta los primeros versos, y la llama de su lámpara se extinguió. Una ráfaga de viento recorrió la tumba. Desde las paredes comenzó a desprenderse polvo, formando figuras humanas a medias. Voces, centenares de ellas, comenzaron a repetir las mismas palabras, cada vez más fuerte, como un coro sepultado. Yo hablé, y el mundo se quebró. Elías cayó de rodillas, tapándose los oídos. «¡Deténganse! ¡Deténganse!», gritó, pero el eco se burlaba de él, repitiendo su voz distorsionada. Entonces vio algo grabado al final del pergamino, su propio nombre. «Elías», escrito con la misma tinta oscura. Salió corriendo de la tumba, jadeando, con el manuscrito apretado contra el pecho. El sol ya se alzaba, pero el aire seguía helado. Fray Mateo lo esperaba afuera, con una mirada vacía. «Padre», susurró, «¿qué leyó usted ahí dentro?». Elías no respondió. El pergamino, ahora cerrado, parecía pulsar suavemente, como un corazón que aún late. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó la misma voz en su mente, dulce y firme. «Yo te elegí, porque tú no crees». Elías despertó sudando, con las manos manchadas de cera roja. El sello se había cerrado otra vez. Episodio 3: El eco del tercer día. El tercer día después del hallazgo, el aire en el campamento se volvió insoportablemente denso. Ni el sol ni las oraciones disipaban la sensación de que algo invisible los observaba. El padre Elías no había dormido. Pasaba las noches leyendo el manuscrito sellado, aunque cada palabra parecía cambiar de lugar cuando volvía a mirar. Al amanecer, Fray Mateo se acercó con el rostro pálido. «Padre, hay algo que debe ver». Lo llevó hasta las carpas donde descansaban los arqueólogos. Nadie hablaba. Todos parecían ausentes, murmurando para sí. Elías escuchó con atención, y comprendió. Cada uno estaba repitiendo confesiones. No rezos. Confesiones. Una mujer decía entre sollozos: «Yo robé la cruz de plata del convento». Un hombre, con los ojos cerrados, murmuraba: «Yo negué a mi hijo antes de morir». Y lo más aterrador, hablaban con voces que no eran las suyas. Elías intentó detenerlos, sacudiéndolos con fuerza. «Despierten. No es real». Pero en el instante en que lo hizo, una voz suave, femenina, resonó desde ninguna parte. «Toda fe nace del pecado, y vuelve a él». Los murmullos se detuvieron. Los rostros giraron lentamente hacia Elías. 50 ojos fijos en él, como si esperaran algo. «¿Quién está ahí?», gritó. El viento respondió con un eco perfecto, repitiendo su pregunta en el mismo tono. «¿Quién está ahí?». Un temblor sacudió la tierra. Desde la tumba, un resplandor dorado se filtró por las grietas. Fray Mateo cayó al suelo, llorando. «Padre, la voz está dentro de todos nosotros». Elías corrió hacia la colina. Dentro de la tumba, el aire vibraba como una cuerda. En la pared, las letras del manuscrito aparecían grabadas en piedra, una a una, mientras una voz invisible las dictaba. «Yo hablé, y el mundo se quebró. Pero los hombres siguieron llamando a mi silencio, creyendo que era amor». Las paredes comenzaron a latir. Cada pulso retumbaba dentro del pecho de Elías. Intentó rezar, pero las palabras se disolvían en su lengua. Solo pudo susurrar: «¿Eres tú, Señor?». Entonces, el eco respondió con ternura aterradora: «Yo soy todo lo que adoras, y todo lo que temes». Elías cayó de rodillas, con los oídos sangrando. Y antes de perder el conocimiento, creyó escuchar algo que heló su alma. Su propia voz, susurrándole al oído: «Yo hablé,
y tú me escuchaste. Cuando despertó al día siguiente, el campamento estaba vacío. Solo el eco seguía allí, repitiendo el mismo rezo invertido. Como si la tumba respirara por todos. Episodio 4. La mujer del velo blanco. El padre Elías llevaba 3 noches sin dormir. Desde el día en que la tumba habló, cada vez que cerraba los ojos escuchaba un murmullo que se arrastraba por los pasillos de su mente, como el roce de una túnica sobre piedra. Una madrugada, incapaz de soportar el insomnio, salió a caminar hasta el borde del campamento. El viento era tan frío que parecía rezar en su oído. De pronto, la vio. Una figura envuelta en un velo blanco, inmóvil frente a la entrada del sepulcro. Su vestido ondeaba sin que hubiera brisa. No caminaba, flotaba, como una idea antigua que vuelve a la memoria. ¿Quién eres?, susurró Elías, temblando. La mujer levantó lentamente el rostro. Sus ojos no tenían color. Solo un vacío luminoso que reflejaba cada pensamiento que Elías trataba de esconder. Dios nunca habló, dijo con voz calma, casi maternal. Solo repitió lo que el hombre deseaba oír. Elías retrocedió, pero sus pies no respondían. ¿Qué significa eso? Ella sonrió, y el velo se movió como humo. Tú le diste tu voz. Y ahora él te escucha a través de tus propios pecados. La figura extendió la mano. Elías sintió un ardor en el pecho, justo donde colgaba su crucifijo. Lo tomó entre los dedos, estaba caliente, casi incandescente. Cuando volvió a levantar la vista, la mujer había desaparecido. Corrió hasta su tienda y encendió una vela. La Biblia abierta sobre la mesa tenía algo nuevo, una huella de mano en sangre sobre el Salmo 23. Aunque camine por el valle de la sombra. Las palabras se movían. Cambiaban ante sus ojos. Ahora decían: aunque camine dentro del silencio de Dios. Elías cayó de rodillas. Sintió una presencia detrás de él, respirando al ritmo de su miedo. Padre, susurró la voz femenina, tan cerca que parecía dentro de su cráneo, ¿por qué rezas, si ya sabes que nadie responde? Apagó la vela con un manotazo. Oscuridad total. En el silencio, algo rozó su mejilla. Frío. Húmedo. Y entonces, el mismo susurro volvió, pero esta vez en un tono distinto, como un eco invertido. Yo hablé primero, y volveré a hacerlo. Al amanecer, los arqueólogos hallaron a Elías dormido en el suelo, abrazando su Biblia. Sobre la cubierta, el polvo formaba la silueta de una mujer con velo. Y en la arena, justo junto a él, una frase escrita con letras diminutas. No busques la voz. Déjala venir. Episodio 5. El juicio de la fe. Las campanas del convento de Segovia sonaron 3 veces al amanecer, pero nadie las había tocado. El padre Elías Romero fue llevado a Roma en un vuelo nocturno, sin explicación, escoltado por 2 hombres vestidos de negro. Su destino, la Congregación para la Doctrina de la Fe. En otras palabras, el juicio. Durante el trayecto, el manuscrito sellado ardía en su maletín, como si respirara. Elías sentía que la voz, aquella voz que lo había seguido desde la tumba, viajaba con él, oculta entre las páginas. En una sala fría, con muros de piedra y crucifijos dorados, 3 cardenales lo esperaban. En el centro, el cardenal Borgia, un hombre de mirada dura y voz templada por el poder. Padre Elías, dijo sin levantar la vista, los informes sobre usted son inquietantes. Se le acusa de herejía, de falsificar signos divinos y de pronunciar palabras prohibidas. Elías respiró hondo. Eminencia, yo no hablé, fue él quien habló desde la tumba. Un silencio cargado se extendió. El cardenal sonrió sin humor. Dios no habla desde las tumbas, hijo mío. Habla desde el cielo. Elías golpeó la mesa. ¿Y si el cielo está vacío?
¿Y si su voz quedó atrapada en la piedra? ¿Qué harían ustedes si Dios regresara, pero no dijera lo que quieren oír? Uno de los cardenales se persignó. Elías bajó la mirada, el manuscrito vibraba dentro de su maletín, emitiendo un leve zumbido. Entonces ocurrió. El micrófono sobre la mesa se encendió solo, y una voz salió de los altavoces. No era la suya. No era humana. Yo hablé una vez, y la fe se convirtió en miedo. Los tres cardenales palidecieron. Elías retrocedió, horrorizado. La voz seguía, con un tono sereno y majestuoso. El que me escuche, entenderá que el amor no es redención, sino deuda. El cardenal Borgia se levantó, gritando. «¡Apaguen eso! ¡Apaguen ese demonio!». Pero el micrófono no estaba encendido. Ningún cable conectado. Solo el eco de la voz llenando la sala, resonando en los muros como si los muros mismos rezaran. Elías cayó de rodillas. «¿Eres tú, Señor?», susurró. Y la respuesta llegó, dulce, devastadora. «Soy lo que tú creaste cuando decidiste creer». El manuscrito se abrió solo sobre el suelo, sus páginas agitándose como alas. Una llama blanca se encendió en su centro y consumió el papel, pero las palabras quedaron flotando en el aire, incandescentes. Cuando todo terminó, la sala estaba cubierta de ceniza. Solo quedaba una frase, escrita en el mármol con fuego invisible. «El juicio no es mío, es de ustedes». Esa noche, el Vaticano cerró el caso, lo declaró confidencial y confinó a Elías en un monasterio aislado en las montañas. Pero los monjes jurarían, semanas después, que desde su celda se oía rezar a dos voces. La del padre Elías. Y otra, que respondía desde el silencio. Episodio 6: Las 11 campanas. El monasterio de San Martirio estaba enterrado en niebla y silencio. Allí, entre montañas donde ni los pájaros se atrevían a cantar, el padre Elías Romero vivía su exilio. Sus días eran iguales, rezos, silencio y la vigilancia constante de los monjes. Pero cada noche, justo antes de dormir, escuchaba el eco de aquella voz. No en sus sueños, sino en las paredes. La llamaba la voz de la piedra. A veces rezaba con ella. A veces la odiaba. Una noche, mientras el viento golpeaba los vitrales del monasterio, un sonido profundo lo despertó. Una campana. Luego otra. Y otra más. En total, 11 campanadas. Todas resonando desde lejos, desde el valle donde yacía la tumba prohibida. Elías se levantó sobresaltado. No había campanario en kilómetros a la redonda. Corrió hacia la capilla, donde los monjes ya estaban reunidos, aterrados. ¿Lo escuchan?, preguntó uno. Sí, respondió otro, con la mirada perdida. Pero nadie toca las campanas. Las notas sonaban graves, metálicas, casi humanas. Cada campanada era más lenta que la anterior, y entre una y otra, un murmullo. Un nombre. Uno de los arqueólogos que había participado en la excavación. El primero murió esa misma madrugada, en Madrid, de un paro cardíaco inexplicable. El segundo, 2 horas después, en Jerusalén, mientras predicaba sobre los milagros. El tercero se arrojó desde el campanario de una iglesia en Roma, gritando que Dios lo había llamado por su nombre. Elías cayó de rodillas frente al altar, comprendiendo el patrón. 11 campanadas. 11 nombres. 11 destinos. El sonido seguía vibrando dentro de su pecho, como si la campana estuviera dentro de él. Cerró los ojos. La voz regresó, tan clara como el primer día en la tumba. El que escuchó mi palabra, no podrá callarla. El que la repita, pagará el precio. «¿Por qué yo sigo vivo?», susurró Elías, con lágrimas en los ojos. El silencio le respondió, y en ese silencio, una última campanada.
La 12ª. Pero nadie más la oyó. Solo él. Esa noche, los monjes hallaron al padre Elías en el suelo de su celda, inconsciente, con la marca de una cruz quemada sobre el pecho. Cuando despertó al amanecer, el sonido de las campanas había cesado. Pero en la ventana, grabadas en el cristal como con fuego, aparecían las palabras: aún falta uno. Episodio 7. El espejo de Jerusalén. El amanecer llegó cubierto de un cielo enfermo. Las nubes parecían heridas abiertas, y el aire olía a hierro y a incienso viejo. El padre Elías Romero llevaba días sin pronunciar palabra. Desde las 11 campanas, su fe se había vuelto una herida que no dejaba de sangrar. Los monjes lo evitaban, decían que al pasar junto a él se oía un leve murmullo, como si alguien rezara desde su sombra. Una tarde, incapaz de soportar el peso del silencio, Elías entró a la capilla del monasterio. El sol moría detrás del vitral, derramando luces rojas sobre el altar. Allí, frente al espejo de mármol que servía como relicario, vio algo imposible. Su propio reflejo. No vestía el hábito blanco del monasterio. Llevaba un manto negro, y en sus manos sostenía un libro que ardía sin consumirse. El reflejo lo miró con calma y comenzó a leer, con una voz grave, tan parecida a la suya que dolía. Y cuando el silencio de Dios se rompió, la fe se transformó en hambre. Y los hombres bebieron su propia luz. Elías retrocedió, aterrorizado. «¡Basta!», gritó. «No soy yo quien dice eso». El reflejo sonrió. «Claro que eres tú. Yo solo te devuelvo lo que ya piensas cuando cierras los ojos». El espejo comenzó a agrietarse. De las fisuras brotaba un polvo dorado, como si algo antiguo intentara salir. «Tú abriste la tumba», susurró el reflejo. «Ahora debes abrirte a ti mismo». Elías lanzó un crucifijo contra el vidrio. El espejo no se rompió. En cambio, el reflejo extendió la mano y la atravesó, tocando la suya. Al contacto, el cuerpo de Elías se estremeció. Sintió como una corriente de calor, no, de fuego, le recorría las venas. La capilla se llenó de voces. Miles. Todas repitiendo al unísono. Yo hablé, y él escuchó. Elías cayó de rodillas, con la piel ardiendo y lágrimas de sangre en los ojos. Cuando volvió a mirar, el espejo estaba limpio. Solo su reflejo de siempre. Pero el crucifijo en su cuello se había vuelto negro. Esa noche, mientras los monjes dormían, Elías escribió en su diario: «He visto mi fe con otro rostro. Y temo que el rostro verdadero de Dios sea el mío». Al amanecer, el espejo de la capilla apareció cubierto de ceniza. En medio, grabada con un dedo invisible, una frase resplandecía con luz dorada. «Jerusalén no está en el mapa. Está en ti». Episodio 8. La herejía del silencio. Durante semanas, el padre Elías Romero permaneció en el monasterio sin contacto con el exterior. Pero cada noche, el mismo sueño lo atormentaba, una puerta de piedra que se abría sola, y detrás, una voz que no hablaba, sino que respiraba dentro de su alma. Una tarde, un visitante inesperado llegó al convento. Un hombre delgado, de cabello blanco, que se presentó como profesor Adrián Calvet, teólogo de la Universidad de Salamanca y antiguo archivista del Vaticano. Traía una carpeta envejecida bajo el brazo y una advertencia en la mirada. «Padre Elías», dijo, «sé lo que oyó en la tumba. Sé que no fue un milagro, sino una advertencia». Elías lo observó en silencio. Nadie en Roma debía conocer esos detalles. «¿Qué sabe usted?», preguntó, con la voz rota. Calvet abrió la carpeta. Dentro había dibujos antiguos, sellos y fragmentos de textos prohibidos. «La tumba que usted encontró no contenía ningún cuerpo», explicó. «Fue construida por una orden secreta en el siglo IV, los custodios del silencio.
Su misión era ocultar la última palabra de Dios. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿La última palabra? Calvet asintió. Según los manuscritos, cuando el Verbo habló por última vez, no fue para bendecir al hombre, sino para callar al universo. Las iglesias lo ocultaron. Transformaron su silencio en dogma. Pero esa tumba, esa piedra, contenía el eco original. Elías se levantó, confundido. ¿Entonces no escuché a Dios? El teólogo lo miró con compasión. Tal vez sí. Pero no al Dios que adoras. Escuchaste la voz que antecede a toda creación. El sonido que existía antes del Verbo. Elías recordó la frase del manuscrito, yo hablé, y el mundo se quebró. Todo cobraba sentido. ¿Por qué yo? Susurró, ¿por qué me eligió a mí? Calvet cerró los ojos. Porque solo los que dudan pueden oírlo sin enloquecer. La fe ciega no soporta el silencio. De repente, las velas del salón se apagaron solas. Un viento frío se deslizó entre las páginas del archivo, y en la pared apareció escrita una frase luminosa, como trazada por fuego invisible. Callar es blasfemia, cuando ya me has escuchado. Elías y Calvet retrocedieron. Los papeles comenzaron a arder, uno a uno, sin producir humo. Entre las llamas, se escuchó una respiración profunda, seguida de un susurro que heló la sangre de ambos. El silencio termina esta noche. Elías se arrodilló, con lágrimas y terror. Calvet lo miró con desesperación. Padre, lo que está despertando no es Dios. Es lo que él dejó atrás cuando decidió callar. Y entonces, desde el campanario del monasterio, una sola campanada retumbó en toda la montaña. El eco no se detuvo. Siguió repitiéndose, multiplicándose. Como si el silencio mismo hubiese aprendido a hablar. Episodio 9: El milagro inverso. El amanecer llegó con un presagio, las campanas del monasterio repicaron sin manos que las movieran, y los cuervos que sobrevolaban la montaña cayeron muertos sobre la nieve. El padre Elías Romero despertó con un nombre en la boca. Un nombre que no recordaba haber pronunciado nunca. Antonio Vega. El nombre de uno de los arqueólogos muertos en la excavación. Horas más tarde, un mensajero irrumpió en el convento, exhausto, cubierto de barro. Traía una noticia imposible. Antonio Vega había regresado. Vivo. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mensajero temblaba mientras hablaba. Se levantó en la morgue. Los médicos dicen que su cuerpo no respiraba desde hace 3 días. Pero ahora, camina, habla, aunque dice cosas que nadie entiende. El Vaticano envió de inmediato una orden, Elías debía regresar. No como sacerdote, sino como testigo. Cuando llegó al hospital, encontró a Antonio sentado en una cama, inmóvil, con los ojos en blanco. El monitor cardíaco marcaba un pulso débil, casi imperceptible. Elías se acercó lentamente. Antonio, soy el padre Romero. ¿Me recuerdas? El hombre giró la cabeza con lentitud, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Su voz salió ronca, como si viniera desde otra garganta. Padre. Él me dejó volver. Pero no para vivir. Elías retrocedió. ¿Quién te dejó volver? Antonio levantó una mano temblorosa y señaló el techo. No es el cielo. Es lo que vino después del cielo. De pronto comenzó a convulsionar. Las luces del hospital parpadearon, las máquinas emitieron pitidos caóticos. En la pared, los monitores proyectaron una frase, escrita en líneas de código, imposible de explicar. El milagro es castigo cuando se invierte la fe. Los médicos entraron corriendo, pero Antonio gritó con una fuerza inhumana. «¡Mátame otra vez! No quiero escucharlo más». Elías cayó de rodillas, impotente.
las ventanas del pasillo estallaron, el aire se volvió denso, vibrante. Y en medio del caos, la voz regresó, suave, casi tierna, susurrando dentro de la mente de todos. He devuelto la vida, para demostrar que ya no hay muerte. Antonio dejó de moverse. Su cuerpo se petrificó, los ojos abiertos, fijos en Elías. Pero en su rostro quedó impresa una sonrisa imposible, serena, como si finalmente hubiese comprendido algo que ningún vivo debería saber. Elías, temblando, se acercó al cuerpo. Sobre el pecho, con sangre fresca, estaba escrita una sola palabra. Testigo. Esa noche, de regreso al monasterio, Elías escribió en su diario: Dios resucitó a uno de los muertos. Pero el hombre que volvió no creía en él. Creía en la voz que vino después. Y en la penumbra de su celda, el aire volvió a susurrar, con ternura insoportable. El milagro no es la vida, es no poder morir. Episodio 10. El ángel sin rostro. El cielo sobre el monasterio parecía una herida abierta. Un resplandor blanco, sin sol ni luna, bañaba las montañas. Nadie dormía. Las campanas ya no sonaban, pero el aire vibraba como si el metal invisible siguiera repicando dentro de las almas. El padre Elías Romero pasaba las noches en la capilla, rezando frente a un crucifijo que ya no reconocía. Cada vez que intentaba mirar el rostro de Cristo, la madera parecía deformarse, el rostro se disolvía, adoptando el suyo propio. Aquella madrugada, mientras la vela se consumía lentamente, Elías sintió un escalofrío en la nuca. Una presencia estaba detrás de él. No necesitó girarse. El aire olía a mirra, y a algo más antiguo, algo que no pertenecía al mundo. ¿Quién eres?, susurró. Una voz respondió desde la oscuridad, dulce como un rezo que ya se ha olvidado. Soy el mensajero. Fui creado antes de que existiera la palabra. Elías se volvió. Ante él, un ser de luz pálida flotaba en silencio. Su cuerpo parecía humano, pero donde debía estar el rostro había un espejo líquido que reflejaba cada pensamiento de Elías. El sacerdote cayó de rodillas. ¿Eres un ángel? La figura inclinó la cabeza. Soy la voz cuando Dios calla. ¿Entonces, vienes de él? No. Vengo de lo que él dejó sin nombrar. Elías tembló. ¿Por qué me hablas a mí? Porque tú lo escuchaste primero. Porque tu duda abrió la puerta que incluso los ángeles temían cruzar. El ser extendió su mano luminosa. En su palma, una chispa temblaba, como un pequeño sol. Tócala, dijo. Y sabrás lo que vio Dios cuando se quedó solo. Elías dudó. Pero su fe, o lo que quedaba de ella, ya no podía resistirse. Rozó la luz con los dedos. Y en ese instante, vio. Vio un universo sin oración, donde los hombres hablaban a un cielo vacío. Vio a los santos suplicando en la nada. Y vio al propio Dios, de rodillas, intentando escuchar a su creación, pero solo oyendo eco. Elías gritó, arrancando la mano del ángel. Eso es mentira. Dios no necesita escuchar. La figura lo miró sin rostro, con infinita ternura. Dios también tuvo miedo del silencio. Elías cayó al suelo, llorando. La figura comenzó a desvanecerse, su voz aún flotando en el aire. Tú serás mi boca cuando él calle. Y antes de desaparecer del todo, el ángel añadió, con un susurro que heló su alma. Elías, pronto pronunciarás la palabra que fue sellada. Cuando los monjes lo encontraron al amanecer, el sacerdote estaba inconsciente, con las manos cubiertas de ceniza blanca. El crucifijo del altar había desaparecido. Y en el muro de la capilla, donde antes había un fresco de la Virgen, solo quedaba una frase grabada con fuego. El mensajero ya tiene rostro. Episodio 11. La confesión. El amanecer no llegó ese día. Solo un cielo inmóvil,
gris, donde el tiempo parecía haberse detenido. El monasterio entero estaba en silencio, pero un silencio tan espeso que dolía. Los monjes caminaban sin hablar, con los ojos vacíos, como si cada uno hubiera escuchado una verdad demasiado grande para comprenderla. El padre Elías Romero permanecía en su celda, frente a un espejo cubierto con una sábana. No quería verse. Desde la aparición del ángel sin rostro, cada reflejo lo perseguía, en el agua, en los vitrales, incluso en los ojos de los demás. Allí veía su propia imagen, susurrando oraciones que él nunca había dicho. Esa noche decidió confesar. No a un hombre. Ni siquiera a Dios. A sí mismo. Encendió una vela, abrió su diario y comenzó a escribir con mano temblorosa. He pasado mi vida buscando una voz que nunca escuché. Creí en los signos, en los milagros, en las palabras grabadas en piedra. Pero nunca creí en él. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta. Yo no buscaba fe. Yo buscaba miedo. Y en ese miedo encontré la presencia que confundí con Dios. De pronto, la vela titiló. Una brisa helada recorrió la habitación, apagándola. Elías levantó la vista. El espejo cubierto comenzó a moverse, como si algo respirara debajo de la tela. Se levantó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Quién está ahí?, susurró. La tela cayó al suelo. Y allí estaba él mismo, de pie dentro del espejo, vestido con un manto negro, los ojos ardiendo como brasas. Su reflejo habló con voz tranquila, casi compasiva. No temas, Elías. No eres el primero que confiesa la verdad. Dios tampoco creyó en sí mismo. Elías retrocedió, horrorizado. Calla. No eres real. Soy tu oración sin fe, respondió el reflejo. Soy lo que dijiste cuando el miedo se volvió más fuerte que la esperanza. El vidrio comenzó a agrietarse. Cada grieta emitía un sonido agudo, como una nota de campana lejana. Confiesa de nuevo, y serás libre. Elías gritó. Nunca lo creí. Nunca. El espejo estalló. Miles de fragmentos volaron por la habitación, suspendidos en el aire como polvo luminoso. Cada uno reflejaba un instante distinto de su vida, su ordenación, sus sermones, sus rezos vacíos. Y en todos ellos, su boca se movía, pero ninguna palabra salía. Cayó de rodillas, exhausto. En el suelo, un solo fragmento quedó intacto. Sobre su superficie, apareció escrita una frase en latín. Veritas liberavit te. La verdad te hará libre. Elías sonrió débilmente. Pero cuando el viento apagó la última brasa, el fragmento se volvió negro. Y sobre la inscripción original, otra frase emergió lentamente, como grabada desde el otro lado. Ya no hay verdad, solo la voz. Episodio 12. La palabra. La noche en que la tumba volvió a abrirse, el mundo dejó de tener forma. Los relojes se detuvieron, los pájaros volaron sin dirección, y el aire se volvió espeso como si estuviera hecho de respiraciones contenidas. En el monasterio, el padre Elías Romero se despertó empapado en sudor. El silencio había cambiado de tono. Ya no era ausencia. Era espera. Las campanas repicaron solas, 11 veces, y luego una 12ª. La señal que siempre había temido. Corrió hacia la capilla, guiado por una luz que parecía venir de debajo de la tierra. El suelo temblaba, y desde las montañas se escuchaba un eco profundo, una sílaba imposible, repetida por el viento. Él habla. Elías cayó de rodillas al llegar al altar. Del crucifijo pendía una figura sin rostro, formada de ceniza y fuego. Sus brazos se movían lentamente, como si bendijera algo que aún no existía. Y entonces, el suelo se abrió. Una corriente de aire ardiente inundó la iglesia. Los vitrales se hicieron polvo.
Y desde las entrañas de la tierra, una voz, la misma que había perseguido a Elías en sueños, comenzó a hablar. El mundo fue creado con una palabra. Hoy será liberado con otra. Elías gritó: «No lo hagas. No somos dignos de oírte». Pero la voz lo ignoró. Cada palabra que pronunciaba hacía que las paredes del monasterio se agrietaran. Los monjes caían al suelo, sangrando por los oídos, rezando en idiomas que nadie había enseñado. El aire se llenó de frases flotantes, escritas con luz. Fe, culpa, silencio, origen, retorno. Elías, llorando, levantó el manuscrito que había conservado todos esos años. Las páginas, antes vacías, comenzaron a llenarse con fuego. Una oración, una sola, se escribía sola ante sus ojos. Y el Verbo habló por última vez. La voz descendió, suave, infinita. Yo hablé al principio, y fui llamado Dios. Hablo ahora, y seré llamado silencio. Elías sintió como la tierra lo tragaba lentamente. No sintió miedo, solo un cansancio absoluto, como si por fin comprendiera que todo lo que había adorado era solo un eco, una preparación. El cielo se partió en dos. Una luz blanca cubrió el mundo. Las ciudades quedaron mudas. Las oraciones se detuvieron en las gargantas de los hombres. Y cuando todo cesó, solo se oyó un susurro, tan tenue que parecía nacer dentro del corazón de cada ser vivo. El verbo ya ha sido dicho. Lo demás, es silencio. Elías cerró los ojos. Y mientras la luz lo envolvía, sonrió por última vez. En su boca se movieron palabras que nadie oyó, pero que el universo entero repitió. Amén. Episodio 13, el último sermón. El mundo despertó en silencio. Pero no era un silencio de paz, sino uno de demasiadas voces. Cada hombre, cada mujer, cada niño comenzó a escuchar la palabra, pero ninguno la oyó igual. En Roma, los fieles decían que Dios había regresado. En Jerusalén, afirmaban que el diablo había tomado su voz. En Tokio, algunos escucharon a sus muertos, en Lima, a sus pecados. Cada corazón era un altar, y cada mente, un campo de guerra. Los gobiernos colapsaron en días. Las iglesias se dividieron. Algunos mataban por defender lo que habían oído. Otros se arrancaban los oídos para no escuchar nada más. Y en medio de ese caos, en una cabaña perdida entre las montañas, el padre Elías Romero despertó. No recordaba cómo había sobrevivido a la apertura de la tumba. Solo sabía que el mundo ya no era el mismo. El aire vibraba como una oración sin boca. Encendió una vela. El fuego chispeó débilmente, como si temiera hablar también. Sobre la mesa, su diario seguía abierto, pero las páginas se habían llenado solas de frases escritas con tinta dorada. Una, en particular, parecía respirar. Cada uno escuchará al Dios que merece. Elías salió al amanecer. Desde la cima de la montaña, vio las ciudades arder en la distancia, y el humo ascendiendo como incienso. En el viento, oyó millones de voces mezcladas, unas lloraban, otras reían, todas predicaban. De pronto, escuchó una campana. Solo una. Y comprendió que había llegado su turno. Caminó hasta las ruinas de la iglesia, donde una cruz rota colgaba del techo. Subió al púlpito, el mismo desde el cual había predicado cuando aún creía. Delante de él no había fieles, solo el eco de los muertos. Pero sabía que debía hablar. Respiró hondo. Si esta voz aún me escucha, dijo, que sepa que yo ya no pido perdón. Yo no busco cielo, ni promesa, ni redención. Solo quiero saber quién habló primero, y por qué cayó después. El suelo tembló. El aire se volvió dorado. Y entonces, desde todas partes, la voz respondió. Yo no callé. Fueron ustedes los que llenaron el mundo de ruido. Elías comenzó a llorar.
¿Entonces qué es la fe?, preguntó, entre sollozos. Fe es seguir hablándome, cuando ya sabes que no contesto. Las llamas del altar se elevaron, formando una figura de luz. Tenía alas, pero ninguna forma. Elías extendió las manos, tembloroso. ¿Eres tú? No. Soy la palabra que te queda. El fuego se extinguió, y el viento llevó su voz por los valles. Aquella fue la última homilía del mundo. El último sermón. Desde entonces, los hombres siguieron predicando, pero ninguno sabía para quién. Porque Dios había hablado. Y el eco nunca se detuvo. Episodio 14. El día en que cayó el cielo. Dicen que el fin del mundo no comenzó con fuego ni con sangre, sino con silencio. Un silencio tan puro, tan absoluto, que borró los nombres de las cosas. La humanidad había gritado tanto tras el último sermón, que la voz misma del planeta se quebró. Las oraciones se confundían con gritos, los rezos con blasfemias. Y entonces, sin aviso, el cielo simplemente cayó. El padre Elías Romero lo sintió antes que nadie. Estaba en las ruinas del monasterio, escribiendo su última confesión, cuando el aire cambió de textura. No había viento, ni pájaros, ni sonido alguno. El silencio era tan espeso que podía cortarse con los dedos. Se levantó y miró al horizonte. El cielo, antes herido, ahora era un espejo blanco. Sin nubes. Sin sol. Solo luz. Los monjes salieron a la explanada, confundidos. Algunos comenzaron a rezar, otros se arrodillaron sin saber por qué. De pronto, un zumbido comenzó a vibrar en el aire. No provenía de la tierra, sino de las frecuencias. Las radios, los televisores, los teléfonos del mundo encendieron al unísono. No había señales humanas. Solo una voz. La misma que Elías había escuchado en la tumba. Escúchenme, porque esta será la última vez. Las palabras se transmitieron en todos los idiomas a la vez, como si cada lengua fuera una cuerda del mismo instrumento. En África, los tambores se detuvieron. En Europa, los relojes dejaron de moverse. En América, los fieles lloraban y reían al mismo tiempo. Les di la palabra para crear. Y la usaron para dividir. Ahora, devuélvanmela. Las luces de las ciudades se apagaron una tras otra, hasta que solo quedaron los destellos del cielo, brillando con intensidad insoportable. Elías cayó de rodillas. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó con la garganta rota. Nada, respondió la voz, ya lo he dicho todo. Entonces, una columna de luz descendió sobre el Vaticano. Los testigos aseguraron que la cúpula se disolvió como cera al sol. De sus ruinas, emergió una forma luminosa, inmensa, sin rostro ni límites. No caminaba. Respiraba. Elías lo vio desde las montañas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de terror, sino de una comprensión insoportable. El cielo no cayó, susurró. Fuimos nosotros quienes lo arrastramos al suelo. La voz habló una última vez, más suave que un suspiro. He vuelto a mi silencio. Si alguna vez me llaman otra vez, no responderé. Y el cielo, por fin, se cerró. Durante 3 días no hubo sonido en la tierra. Ni el mar, ni el viento, ni el llanto de los hombres. Solo un murmullo constante, como un corazón enorme latiendo bajo el suelo. Elías se tumbó en la nieve, mirando la luz blanca que cubría el mundo. Sonrió. Porque entendió que el fin no era castigo, sino descanso. Dios no murió, escribió antes de cerrar los ojos. Solo volvió a callar. Episodio 15. Epílogo, el Dios que susurró. 50 años después del día en que el cielo cayó, el mundo era apenas una sombra de sí mismo. Las ciudades dormían bajo polvo blanco, las iglesias eran ruinas cubiertas por hiedra,
y los hombres hablaban en susurros, como si temieran despertar algo antiguo. En lo alto de las montañas de Castilla, un joven monje llamado Fray Samuel encontró una capilla enterrada bajo la nieve. Dentro todo permanecía intacto, los bancos cubiertos de ceniza, un crucifijo sin rostro, y sobre el altar, un cuaderno envejecido, atado con una cinta roja. En la portada, un nombre escrito a mano. Padre Elías Romero. Samuel tembló. Había escuchado ese nombre en los relatos de los ancianos, el sacerdote que oyó la última palabra de Dios. Con el corazón acelerado, abrió el diario. Las páginas olían a humo y a tiempo. La primera frase lo hizo detener la respiración. El verbo ya ha sido dicho. Pero su eco aún busca un oído que lo entienda. A medida que leía, la capilla pareció llenarse de un murmullo. No provenía del viento. Era un ritmo leve como una respiración entre las paredes. Samuel siguió leyendo con voz temblorosa. Cuando el silencio volvió al mundo, supe que no era ausencia. Era su forma más pura. La vela sobre el altar parpadeó. El aire se volvió tibio, perfumado de incienso. Samuel levantó la vista. Detrás del altar, una figura se delineaba lentamente entre la luz y la sombra. Era un hombre vestido de negro, de rodillas, sosteniendo un crucifijo. Su rostro no se veía. «Padre Elías», susurró el joven. La figura alzó la cabeza. En lugar de ojos tenía dos espejos diminutos, y en ellos, Samuel vio su propio reflejo. El espectro habló con voz suave, casi un rezo. Dios no murió, hijo. Solo aprendió a hablar en voz baja. El cuaderno comenzó a vibrar en las manos del monje. Las letras se movían, reordenándose solas. Una nueva oración se formó ante sus ojos. Quien lea esto, será mi lengua. Samuel dejó caer el diario. El aire se llenó de un zumbido grave. Fuera de la capilla, la nieve empezó a derretirse y los pájaros, silentes durante décadas, cantaron una sola nota, idéntica en todo el mundo. Una sílaba. Una palabra. Amén. Elías desapareció entre la luz, y el diario quedó abierto en la última página. No había tinta, solo una huella de ceniza en forma de mano. Fray Samuel, temblando, se arrodilló. Comprendió que no había encontrado un texto, sino una herencia. Y mientras cerraba los ojos, escuchó el mismo susurro que había cruzado los siglos, rozándole el alma como una caricia divina. No busques mi voz en el cielo. Está en el que se atreve a escuchar. Afuera, el sol volvió a nacer. Y con él el susurro de un Dios que por fin, había aprendido a hablar, sin palabras.